Sobreviví 10 días en un servidor de Ark Mobile. Bueno, empezamos muy bien la verdad, pero a mí me tocó empezar un poco más tarde que todos porque no confirmé a la misma hora. El caso es que logré empezar. Esto se llama Gigark, este servidor, y también estarán muchos creadores de contenido que también suben contenido de Ark Mobile. Pero bueno, entonces al empezar yo me dediqué primero a recoger paja y madera. Entonces lo único que hice en ese momento fue ir por paja y madera. También saludé a todos los del servidor, hablé con más gente. También a la vez me encontré con un admin que me regaló un collar dorado así para iniciar. Entonces solo me dediqué a farmear materiales y a subir de nivel porque este servidor está en brutal y en extremo. Entonces debía ponerme a subir de nivel porque no está la primera misión, la de equipar un pico. Así que lo que me puse a hacer fue a recolectar vallas y paja para al menos subir el primer nivel y ya desbloquear todo lo demás. Bueno, el segundo día empieza bastante bien porque me tenía que encontrar con alguien del server, que este es el canal de él, y la verdad me ayudó mucho en lo que queda del resto del día. También me lo tuve que encontrar en la cueva de lava, entonces me puse a farmear vallas y paja, madera mientras iba para allá. Para cuando llegué ya él estaba ahí y me dijo que me ayudaba a subir niveles con la cueva de lava. Entonces él se pasaba a la cueva y yo entraba y me daba la experiencia de la misión. Así subí al nivel 3. Ya para el día siguiente acordamos con que yo entraba a la tribu de él me llevaba a la base que habían hecho. Y ahí cuando logramos llegar, él me dio un equipamiento muy bueno de cuero. Pero debo decir que casi todos éramos nivel entre 0 como yo y 20. Entonces la armadura de cuero era lo mejor en ese momento. Y ya para acabar el día ya tenía mis cosas, ya tenía un cofre para mí solo en el que le puse contraseña. Y pudimos avanzar mucho. Así acabó el día 3 y vamos con el 4. Ya en el día 4 mi amigo me dijo que fuéramos por una cueva para subir niveles. Entonces yo acepté, cogí un teranodon que él tenía, entonces dije lo voy a usar y no me va a pasar nada. Porque estoy en el aire, no me va a pasar nada. Pero él me dice, hay un alfa, ven y lo matas y ganarás niveles. Yo fui, pero me bajé para matarlo y el carno se devolvió. Entonces me mató y esa fue mi primer muerte en este servidor. Ya para el día 5 el carno de antes estaba distraído, entonces me pasó una ballesta y con ella, con una flecha, ya logré matar al carno. Entonces el carno me logró dar lo que es un pico, hacha de metal, también flechas, además de que subí 4 niveles. Entonces este fue un día muy eficiente, así que logré subir al nivel 7 y decidí ya irme a descansar porque jugué un buen tiempo. Entonces ahí acabó el día 5. Pero antes necesitaba ver cuánto nivel necesitaba yo para la espada, y como era nivel 7 me necesitaba un poco más de nivel para poder llegar a comprar la espada. Entonces decidí que para el día 6 iba a subir de nivel. Bueno, lo que es el día 6, para lo que queda del día, me puse a hacer misiones. Y una de las misiones es tamear un dodo, renombrarlo y ponerle comida. Entonces lo que me puse a hacer fue a hacer misiones este día para poder subir de nivel. Porque si yo quiero usar las notas de explorador para subir rápido de nivel, necesito ser mínimo nivel 10. Y para la espada también necesito ser nivel 10. Bueno, luego de que se tamea el dodo, lo que hago es matarlo porque no quiero que ocupe espacio. Y después me pongo a hacer una base de paja. Esto nos va a servir para subir de nivel usando la primera misión del juego. Para ayudar a mis amigos pensé que puedo hacer y pensé en tamear más teranodones para que así podemos ir a explorar y sin miedo de perder el bueno que tenemos. Entonces dije vamos a tener unos de niveles bajos. Pero yo me encontré fue nivel 30 y nivel 60, los cuales no son tan malos, pero al tamearse quedará por ahí en nivel 80 y nivel 40.
Lo que es el día 7 me propuse a matar medusas que dan biotoxina y me puede ayudar a tener a los pteranodones bien dormidos y además me dan buena experiencia. Eso me ayudó a subir un nivel, pero la verdad se demoró mucho el tameo, ya que no tiene ningún bálsamo y aunque eran niveles bajos me tomó su tiempo. Y también que decidí ponerme a matar todo lo que veía para llegar a nivel 10, ya que repito, en nivel 10 ya podemos obtener notas de explorador y eso nos facilitará todo el camino. Pero también tocaba esperar a que se tameara el pteranodon, entonces ahí me quedé el resto del día 7. Empecé el día matando todo lo que se me cruzaba porque tenía una lanza de metal, entonces no era muy complicado matar cosas a esta zona de la isla. Y también se logró domar por fin un pteranodon, uno de los dos. Así que continué el día farmeando biotoxina para poder dejar dormido al otro. Ya cuando se terminó de tamear el otro pteranodon, decidí dejar hasta ahí y ya para el día 9 irme a la casa. Entonces así acabó el día 8. Ya para el día 9, cuando estaba intentando llevar los pteranodones para la casa, se cerró el server de repente. Entonces cuando volví a intentar ingresar, morí. Entonces solo quedaba ir por mis cosas y por los pteranodones y volver a la casa. Se demoró en prender, así que tardó prácticamente todo el día 9. Pero bueno, al final puede tener unas buenas vistas sobre el mapa. Bueno, después de haber ido por los pteranodones y volver, logré traer diferentes cosas. Como acá ya logré subir a nivel 10 en lo que iba por el camino. Yo tuve bálsamos y cosas así. Mis compañeros lograron tamear una chatina que ya está generando polímero. Acá se ven a los dos pteranodones que logré tamear, ya con los collares. Y mis compañeros se pusieron a criar más pteranodones. También acá hay una mesa de herrería, entonces prácticamente ya avanzaron mucho y sin mí. Bueno, es que ellos son muy buenos. Y ahora solo queda esperar para los demás días. Entonces, si te agradó mi aventura durante estos 10 días, deja un like o suscríbete. Espero que te haya entretenido y te haya gustado. Y si es así, regálame un buen like. También depende del apoyo que ustedes me den, si vuelvo a subir ya los 20 días o lo dejo así hasta los 10. Entonces me despido. Gracias por ver y adiós.